Ok. Entonces, hoy es la última clase que vamos a ver cosas de análisis numérico y vamos a ver el último tema que es un tema muy, muy importante, que es el tema de integración, ¿sí? Y pues vamos a ver, o sea, integración es un tema que todo el tiempo surge en la vida, o sea, por eso hay concursos de integración, o sea, como concursos de letreo, pero hay concursos de integración, ¿no? Todo electro es integración, ¿no? Todo electro uno se trata de cómo hacer una integral de cierta forma y si no lo haces de esa forma no se puede resolver, pero bueno, este, o sea, integración surge en muchísimos lados, ¿no? O sea, integrar es un problema como súper importante en probabilidad, en cuántica, en electro, en todos lados, ¿no? Y lo que lo hace muy difícil es que no es algorítmico, no hay una forma de calcular una integral, ¿sí? O sea, si les doy una función arbitraria, no pueden calcular su integral, a diferencia de como una derivada, que sí hay una forma algorítmica de derivar, ¿no? Y hay cosas peores como el hecho de que hay funciones que no se pueden integrar analíticamente, que está probado que no puedes encontrar una función que sea su integral, ¿sí? Entonces, bueno, integrar es un problema difícil y obviamente como es difícil, se usa la computadora y como se usa la computadora, pues hay mucha información al respecto, ¿no? De cómo se utiliza la computadora. Ah, Nuevamente, si usted revisa en un libro de análisis numérico, casi siempre va a haber información sobre integrales, pero a veces no hay información sobre derivadas porque en general, pues como integrar es un problema más difícil, se trata más con integración que con derivación y con otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Pues es el problema de cálculo 2, ¿no? Dado una función f que va de un intervalo cerrado a r, que es continua a pedazos, o sea que a lo más tiene un número numerable de discontinuidades, yo quiero calcular su integral de Riemann, ¿no? O su integral, o sea, esta cosa de S de A a B, de F de S de S, que corresponde al área algebraica entre la función y el eje X, ¿no? Al área algebraica, ¿a qué me refiero? A que si la función está arriba del eje X, el área es positiva, y si está abajo, el área es negativa, ¿no? A eso le llaman área algebraica. ¿Todo bien? ¿Todo el mundo tiene claro que esto es una integral? Sí, profe. Ok, entonces, pues para calcular una integral, lo que lo que tenemos que hacer es recordar qué era la definición, ¿sí? O sea, para empezar como a ver los métodos para calcular integrales, primero hay que ver qué era la definición, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado mil y un veces con particiones regulares, ¿no? Si tenemos A o B, hacemos una partición regular que es simplemente un montón de puntitos, tales que están ordenados, ¿no? X y es menor que X y más 1, y la diferencia entre todos ellos es una constante H, ¿no? B menos A entre N. Este, entonces, bueno, pues ya sabemos que para hacer particiones regulares con la función range, aquí están, etcétera, los podemos manipular todo el tiempo, ¿no? Entonces, la primera forma de hacer integrales o la forma en la que inclusive hacemos integrales en cálculo nuevamente es con sumas de Riemann, ¿sí? Entonces lo que hacemos en cálculo que hay siempre es hacer sumas de Riemann y luego tomar el límite cuando el número de puntos de la partición sobre los que hacemos la suma de Riemann se va a infinito y ya decimos que eso converge, bajo ciertas condiciones eso converge a un número y a la integral, etcétera, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es una suma de Riemann? Pues una suma de Riemann es aproximar esta área como una suma de áreas de rectángulos, ¿no? O sea, f de sigma, o sea, imagínense que tenemos este número xi, ¿no? Xi es un punto arbitrario en el intervalo xi menos 1, xi, ¿no? Entonces, dado en este punto arbitrario, evaluamos la función y eso nos da una altura del rectángulo, ¿no? Nos da una altura del rectángulo. Entonces, tenemos esta altura del rectángulo multiplicada por el área del rectángulo, la base del rectángulo, que es xi menos xi más 1. Y bueno, sumamos todas estas áreas de cada rectángulo, las sumamos desde igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces, digo, para este xi como un punto arbitrario, este es el área de un rectángulo que tiene como base esto. Y bueno, obviamente si tomamos una partición regular,
esta xy menos xy más 1 es una constante, ¿están de acuerdo? Porque es una partición regular y la separación entre cada punto es constante. Entonces, como es constante, pues la podemos sacar de la suma, ¿no? Sale aquí como una h, esta h que está acá, ¿no? xy más 1 menos xy es una h que es b menos a entre n, ¿no? El número de puntos de la partición. Y así me queda mi suma de Riemann, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo el mundo me sigue en el sentido de que así nos queda la suma de Riemann? Entonces sí, cuando hacemos esto, pues ya aquí, por ejemplo, aquí tengo estos xi que son el punto medio y bueno, me dan la altura del rectángulo y tengo los rectángulos y bueno, sumamos, ¿no? Tan, tan. Y aquí, bueno, nada más les repito esto de que la integral es el límite cuando tomamos en infinito, etcétera, ¿no? Ok, entonces el problema es que el problema que tenemos nuevamente, o por lo que no podemos hacer la integral directamente, es lo mismo que pasaba con derivación, ¿no? No podemos tomar límites, no tenemos un sistema de álgebra computacional, sino tenemos un lenguaje de programación que no puede tomar límites y que no entiende lo que es un límite. Entonces, en lugar de tomar límite, vamos a volver a hacerle algo parecido en diferencias finitas, que es, en lugar de tomar el límite, vamos a tomar una n muy grande, ¿no? O sea, así como ahí en lugar de tomar h tendiendo a cero, hacíamos una h muy chiquita, aquí igual en lugar de n infinito, vamos a hacer una n muy grande, ¿no? Y ese es el primer detalle, y ahorita vamos a ver que hay otro detalle importante entre la diferencia de las definiciones de los de cálculo que aquí, ¿va? Ok, entonces, normalmente lo que hacían en clase de cálculo 2 era, suponían que f era continua, que la función aquí era continua o que se estaban tomando la partición de tal forma que las discontinuidades no les importaban, lo que sea, hacer algún truco de este estilo. Y lo que garantizaban es que la función en cada subintervalo de la partición alcanzaba su máximo y su mínimo, ¿no? Porque sabemos que una función, un teorema de cálculo 1 es que una función continua en un intervalo cerrado alcanza máximo y mínimo, ¿no? Entonces, si alcanza su máximo y su mínimo en un subintervalo xy más 1 o xy menos 1 xy, ustedes podían definir lo que era la suma superior y la suma inferior. ¿Están de acuerdo? La suma superior, pues nada más era, o sea, el xi era el punto donde la función era máximo y f de xi se volvía el máximo, ¿no? Era el máximo de la función en ese punto. Y al revés, para la suma inferior, pues f de xi era el mínimo y pues, xi nada más era el punto que la hacía mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este pedazo xi sería tomado como por acá, ¿no? En este xi sería tomado por acá. Así es como hacían la suma superior e inferior, ¿no? Eran los máximos y los mínimos en cada subintervalo. ¿Todo claro con eso? Ok. Ahora, la pregunta sería, ¿podemos implementar nosotros una suma superior o inferior en la computadora? Y bueno, ahí dice la respuesta es que no podemos, ¿sí? No podemos hacer sumas superiores o inferiores, ¿sí? En la definición que tiene. ¿Por qué no podemos hacer sumas superiores o inferiores? Porque como ya vimos en la clase de minimización, encontrar mínimos y máximos no es un problema sencillo, ¿sí? O sea, si quisiéramos encontrar el punto donde la función es mínima en cada subintervalo, no es un problema sencillo y tendríamos que hacerlo, por ejemplo, para un montón de intervalos, ¿no? No tendríamos solo como un problema de optimización aquí de encuentre el mínimo, sino en todos los rectángulos tendríamos que resolver ese problema. Entonces se volvería muy difícil encontrar estos puntos donde es mínimo o máximo, ¿sí? O muy, muy tardado, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer sumas superiores o inferiores en la computadora para una función arbitraria, ¿no? Aquí justamente, por eso dice generalmente no, ¿no? Porque en ciertos casos, ay, perdón, en ciertos casos sí vamos a poder hacerla, pero en general no se puede hacer una suma superior o inferior en la computadora, ¿sí? ¿Todo claro con por qué no se puede?
Entonces, si no podemos hacer sumas superiores o inferiores, vamos a hacer algo que se parece, pero que no es una suma superior o inferior, ¿sí? Es muy importante que recuerden eso. O sea, entonces, lo que vamos a hacer, o sea, la suma inferior y superior la necesitábamos porque necesitamos definir este xi de alguna forma para hacer la suma de Riemann, ¿no? O sea, para hacer la suma de Riemann yo necesito tomarme un xi, ¿no? Alguno en el subintervalo. Entonces, las de cálculo son superior e inferior, que son las que lo hacen mínimo máximo, ¿no? Como en cálculo no les importa la precisión, bueno, no les importa realmente hacerlo, sino solo la teoría, pues da igual, ¿no? O sea, en la teoría funciona y existe y está chido, pero aquí que realmente necesitamos el número, pues ya vimos que no se puede porque minimizar es difícil. Entonces vamos a tener que, nuestro truco es el mismo de siempre, vamos a hacer lo que sea fácil, ¿sí? Vamos a tomar esto de forma que sea sencillo evaluarlo, que sea sencillo encontrar el xi, ¿no? O sea, que no sea complicado. Entonces, la primera opción es algo que se llama la integral rectangular hacia adelante, ¿sí? Parecido como es la derivada, tiene el mismo nombrecito, digamos, que la diferencia hacia adelante, la diferencia hacia atrás, ¿no? Y van a ver obviamente por qué. Entonces, sí tiene que estar en el intervalo xi menos 1, xi, ¿no? Entonces, la primera opción es tomarnos xi como el extremo derecho del intervalo, ¿sí? Por eso se llama integral hacia adelante, porque nos tomamos el lado derecho, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos al lado derecho, está bien fácil porque entonces nuestra suma se vuelve esta cosa de aquí. La suma desde igual a 1 hasta n de fxi multiplicado por h, ¿no? Porque ahora f de xi va a ser la altura de nuestros rectángulos, ¿no? La función evaluada en el extremo derecho de los intervalos. Eso se ve así, ¿no? Eso se ve más o menos así. Pues lo que vamos a ir haciendo, digamos, es ir aquí, por ejemplo, para el intervalo menos 1, 0, pues nos tomamos el punto del lado derecho como altura del rectángulo y es este de acá, ¿no? Para el 0, 1 nos tomamos el lado derecho y es este que está acá. Para el 1, 2 lo mismo y es este que está acá. Y así nos vamos indefinidamente. ¿Sí? ¿Sí queda claro qué es esto de la integral rectangular hacia adelante? O sea que cambian los rectángulos conforme si es creciente o decreciente, ¿no? Exacto, justo, a ver, le acabas de dar al punto importante. Si la función fuera estrictamente creciente, esto sería una suma superior, ¿están de acuerdo? ¿Por qué sería una suma superior si esto fuera estrictamente creciente? Porque el lado derecho siempre va a ser mayor al lado izquierdo. Exacto, ¿no? Déjenme abrir aquí mis ejes coordenados. Y déjenme hacer una función. Vamos a poner a colorear esta función. Bueno, no, es colorear, ¿no? Así se ve. Entonces, si yo tengo aquí un rectángulo, si yo tengo aquí un subintervalo y aquí tengo un rectángulo, ujú, eso. Vamos a subir la opacidad igual para que. Ujú. Oh, es que en Inkscape estos son desmadre. Pero bueno. Sí, entonces, si tenemos este caso y luego tenemos aquí otro que va con esto y así, como la función es creciente, si yo siempre me tomo el punto de la derecha, va a ser más grande que el otro, ¿no? Entonces esto se vuelve una función, se vuelve una suma de Riemann superior. Digo, una suma, sí, superior. En el caso de que la función sea monótona y sea creciente, ¿no? Si fuera decreciente, al revés, ¿no? Sería siempre el punto donde valería mínimo, valdría menos del intervalo, ¿sí? Entonces, sí, en esos casos, esta suma rectangular hacia adelante se hace suma superior, se hace suma inferior, ¿sí?
Pero la realidad es que yo no tengo ese caso aquí, o yo no estoy seguro de tener ese caso, ¿sí? Y no me, o sea, y está bien que no lo tenga, no me interesa, digamos, tenerlo o no. Lo que quiero simplemente es calcular la integral de alguna forma, ¿sí? ¿Queda claro esto, chicos? Exacto, o sea, Rodrigo igual ya fue hacia el punto, ¿no? Entonces, bueno. Ok. Antes que vayamos hacia otras formas de calcular la integral, en este notebook yo tengo programado esta forma de hacerlo y vamos a resolver varias dudas, ¿no? Creo que es importante que las resolvamos antes de dejar de ver análisis numérico. Entonces, una duda que va a surgir en lo siguiente toda la vida es esto que ya les había platicado de la diferencia entre los índices de la partición y los índices de Julia, ¿sí? Entonces, la partición regular, yo empiezo mis índices en cero, ¿no? Siempre los empiezo en cero, pero en la partición, en la teoría de la partición, pero en Julia todo empieza en uno, ¿sí? En Julia los índices no pueden empezar en cero, tienen que empezar en uno. Entonces, acuérdense muy bien, ¿no? Que el x1 es el x0, el x2 es el x1, el xy es el xy menos 1, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que se acuerden de cuál es la correspondencia que hay entre los índices teóricos y los índices de Julia, ¿sí? Esto, si abren un libro de análisis numérico de los que están en la bibliografía, ahí nunca programan, casi ninguno programan nada, ¿no? Todos programan una uña, entonces nunca hablan de esto, nada más de repente dicen, pues aquí empezamos en 0, aquí empezamos en 1, aquí empezamos en -5, lo que sea, ¿no? Es importante que se acuerden si lo van a programar que tienen que respetar el orden, ¿no? O sea, o que los índices del lenguaje pueden ser distintos. Pero bueno, esto ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Se los había mencionado antes, pero aquí ya se vuelve muy vigente. Ok, entonces vamos a programar, tenemos el código de la integral rectangular hacia adelante, ¿no? Entonces sabemos que la forma es esta, ¿no? Es h desde igual a 1 hasta n por f de x, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos programar una integral hacia adelante? Pues con de esta forma, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, o sea, pues, ¿qué va a tomar como argumento mi integral? Pues va a tomar mi función que quiero integrar, mi a, mi b, o sea, mis extremos del intervalo y con cuántos números lo quiero aproximar, ¿no? Con cuántos rectángulos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues con las x es hacer la partición regular con n puntos, ¿no? O sea, con n subintervalos, con n más un puntos, o sea, con n subintervalos, que se ve así, ¿no? Luego, pues hay que hacer la suma de Riemann, ¿no? Y la suma de Riemann, pues hace como cualquier otra suma, ¿no? Nada más definimos integral igual a 0, iteramos y desde i igual a 1 hasta n, y a integral le vamos sumando f evaluado en x y más 1, ¿no? ¿Por qué x y más 1? Porque acuérdense que aquí en la teoría yo quería el xy, ¿no? Pero el xy en la teoría corresponde al x es y más 1, ¿no? Entonces por eso tengo que traer aquí el y más 1, ¿no? Entonces voy sumando en la integral y le voy sumando f de x1 y multiplico por h después, ¿no? Ya después nada más voy y multiplico por h. ¿Todo bien hasta acá? La multiplicación por h no se tiene que como adentro de del for o Es da lo que mismo. ese es un buen truco, ¿no? O sea, justamente, ¿no? La h multiplica cada término, en principio. O sea, en la definición de integral, esto está multiplicando a cada término, ¿no? Pero yo me tomé estos xy de tal forma que sean una partición regular, ¿estás de acuerdo? Entonces, como es regular, esto es constante. Esta diferencia debería ser constante para todos los xy, ¿no? Solo lo factorizó, ¿no? Ajá, y justo si es constante, pues lo puedo sacar de la suma, porque está multiplicando a cada término de la suma. Y digamos que se tarda menos así, ¿no? Exactamente. Y eso conviene desde el punto de vista computacional. ¿Por qué? Porque aquí en lugar de tener que hacer n multiplicaciones, o sea, piensan que lo estuvieran haciendo ustedes a mano, ¿no? En lugar de que en cada paso tuvieran que hacer aquí una multiplicación,
pues más bien al final solo hace, mejor lo sacan y ahí solo hacen una al final, ¿sí? Tiene más sentido, vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Entonces ya, pues eso les da una función que les va a regresar la integral, ¿no? Y les va a regresar un número real que es la integral, ¿no? Entonces vamos a probarlo con esta función de prueba que es 3x cuadrada, que sabemos que su integral es x cúbica, ¿no? O sea, es la derivada de x cúbica, entonces su integral es x cúbica. Y pues está facilona de integrar, ¿no? Sabemos además cómo es que su integral, por ejemplo, de 0 a 2 es 8, entonces pues está fácil, ¿no? Entonces, pues para probarla con ella hay que definirlo, vamos a poner la prueba de x, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va cambiando con 10, 100 y 1000 subintervalos, ¿no? Entonces con 10 da un valor bastante vergonzoso que es 9.24, ¿no? Con 100 ya da un valor menos vergonzoso que es 8.12 y ya con 1000 ya da un valor como más, todavía más preciso, ¿no? Que es 8.02. Entonces, nuevamente es igual que con las diferencias finitas o parecido, ¿no? Entre tomemos más grande n, que es equivalente a tomar más chiquito h, va a ser mejor la aproximación, ¿sí? Va a dar mejores resultados. Nuevamente, para ver realmente qué clase de resultados buenos da, vamos a correrlo, ¿sí? Ahorita ignoren esto de cómo estoy tomando las n's. Solo aquí tengo un montón de n's que tomé de alguna forma. Y vamos a hacer la gráfica, ¿no? De cómo va decayendo esto como el número de intervalos. Con el número de intervalos. Acuérdense también de este truco que es bueno de poner los argumentos de una función en cada uno en líneas separadas para que sea más legible. Vamos a olvidarnos de esto también. Entonces, aquí está el error absoluto en una función log-log, pero déjenme, le pongo etiquetas a mi gráfica porque no me gusta que se vea así de pelona. Voy. Entonces, ahí está cómo va decreciendo como función de n, ¿no? Vamos a hacerlo más chiquito igual porque si no, no alcanzo a verlo. Ahí está, ¿no? Cómo va decreciendo. Entonces aquí ya me hice como que pues, el error absoluto, que es aquí ya para 10 a la 4 se vuelve muy chiquito, ¿no? Se vuelve 10 a la menos 2, que pues, es como una décima de cómo se está haciendo de la otra forma, ¿no? Entonces, bueno, la integral hacia adelante converge medio lento, pero converge bien, ¿no? Porque, o sea, tener que tomar 10,000 puntos, 10 a la 4 puntos para que ya haya un error más chico que 10 a la menos 2, pues igual está mala onda, ¿no? O sea, son muchos puntos para tener que hacer eso. ¿Todo bien hasta acá? O sea, acuérdense, ¿qué es la gráfica del error absoluto? Pues nada más es tengo un conjunto de n's y mis y's, ¿quiénes son? Pues nada más son justo el valor absoluto entre la integral hacia adelante de la función prueba en 0, 2, n, con n subintervalos, digamos, menos 8, ¿no? Que 8 es el valor analítico, entonces por eso el error absoluto, ¿no?
Ok. Hay algo distinto sobre esta gráfica en escala logarítmica y en escala logarítmica, ¿sí? ¿Qué es lo que es distinto? Quizás es a lo que en lo que Valeria tenga duda, pero bueno, no sé, ahorita veremos. ¿Qué es distinto de esta gráfica a todas las otras gráficas que han hecho en escala logarítmica? Rey David dice que esta parece más una recta. Sí, sí, pero tiene una propiedad muy significativa que las que hacíamos en la escala logarítmica no cumplían. Normalmente, ¿qué pasaba cuando pasábamos gráficas a escala logarítmica? Acá está, ¿no? Teníamos una gráfica, digamos, en escala normal, esta de aquí. Y si la pasábamos a escala logarítmica, ¿qué pasaba con los puntos, digamos? Se juntaban más en unas partes, ¿no? Justamente como aquí estaban linealmente espaciados, aquí se ve la misma separación entre cada punto. Pero si nos vamos a puntos logarítmicamente espaciados, si los vemos de forma logarítmica, ya no existe la misma separación, ¿no? Ya este tiene mucha separación, luego aquí menos, luego aquí menos, luego aquí muchísima menos, ¿no? Y si se dan cuenta, mi gráfica no tiene eso, ¿no? Mi gráfica en escala logarítmica se ven igualmente espaciados. ¿Sí, sí ven esa diferencia? ¿Esta es tu duda, Valeria? ¿Esta era lo de tu duda de de la escala? Ok. ¿Cómo le hacen para hacer que algo se vea linealmente espaciado en escala logarítmica? O sea, así tal cual. Imagínense que les doy un conjunto de x's y bueno, las y's no importan, pero un conjunto de x's. ¿Cómo lo hacen para que en escala logarítmica tengan en una gráfica así en escala logarítmica se vean así de separaditos? No tiene que ver realmente con la función techo. Tampoco tiene que ver con linspace. Les metes una exponencial. Sí, los 12, acuérdense, aquí estamos en escala log, los 12 que estoy en escala log. A ver cómo les metes una exponencial o cómo haces una exponencial. A ver, vamos a pensarlo rápido, chicos. En escala logarítmica, lo que estamos graficando, digamos, o sea, simplemente por tomar escala logarítmica aquí, o sea, esto es n a final de cuentas, ¿no? Pero aquí por la escala, la separación que hay entre estos puntos no es la separación que hay entre n nada más, ¿no? Separas así, ¿no? La separación que hay en escala logarítmica
la separación entre puntos. Si quieren entre vamos por uno. N sub I y N sub I más 1. Es la siguiente, ¿no? Como está en escala logarítmica, pues la separación es el logaritmo de N más 1 menos el logaritmo de N, ¿no? Bueno, aquí no es N más 1, perdón. Esta es su separación, ¿están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con eso? Entonces, si queremos que eso sea una constante, entonces podemos plantear la siguiente ecuación, ¿no? O sea, vamos a creer que esto sea constante, entonces vamos a hacer esto igual a C, ¿no? Lo cual implica que por propiedades del logaritmo, si quieren, esto, el logaritmo de una diferencia es el logaritmo de un cociente. Entonces esto se queda así y luego nuevamente vamos a irnos de corrido. Podemos sacarle exponencial a esta desigualdad. Aquí ya no faltaba el log. Upsi. Si le sacamos, o sea, vamos, tenemos esto de acá, ¿no? El logaritmo de esto igual a constante. Si le sacamos una exponencial a eso, se va el logaritmo de un lado. Y aquí me queda e a la c, pongámosle por acá. Entonces lo que quiere decir es que ahora los puntos, digamos, tienen que verse de esta forma, ¿sí? O tendrían que verse de esta forma, ¿no? O sea, el ni más 1 tendría que ser una constante multiplicada por, o e a la una constante multiplicada por ni, ¿sí? Entonces, esto es equivalente a que hagamos lo siguiente. Sea n sub i más 1 igual a e a la, voy a poner m sub i más 1. Que n sub i igual sea igual a m sub i, ¿no? E a la mi. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a ver que en este caso, entonces tenemos lo siguiente. La diferencia entre los logaritmos de estos cuates, pues como son exponenciales, en este caso se vuelve mi menos mi más 1, ¿no? Bueno, mi más 1 menos mi, ¿sí? O sea, si los dos son si los dos son e a la una cosa,
el logaritmo se ve de esta forma, ¿no? O si quieren, como estamos tomando esto en base 10, vamos a ponerle aquí, en lugar de E, vamos a ponerle el 10, ¿va? Para que no se confundan en ese sentido. Que es igual en realidad la escala que tomamos, o sea, la base que tomemos, porque el logaritmo es igual entre bases, ¿no? Pero vamos a poner que es 10 ahorita, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, si son de la forma 10m más 1, ¿no? Y el logaritmo es el logaritmo base 10. Entonces, en este caso, la diferencia si es la diferencia entre estos dos se vuelve la diferencia entre los exponentes. ¿Están de acuerdo? Entonces, si la diferencia entre los exponentes es constante, si se cumple que mi menos es igual a una constante para toda i, entonces en escala logarítmica los puntos estarán alineados linealmente, ¿sí? Los puntos estarán separados linealmente. Entonces, conclusión. Hay que generar puntos de la forma n sub i igual a 10 a la mi, ¿no? Con, justamente, pues m sub i los m sub i separados linealmente, ¿sí? Entonces, si los puntos, si los n son de la forma 10 a la m con m separado linealmente, se va a ver esto como se ve aquí, ¿sí? Y eso es justo lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Defino primero mis exponentes. Vamos a hacer n expresiones logarítmicamente. Entonces defino exponentes que van desde 1 hasta 4, ¿sí? Mis MIs van a ir desde 1 hasta 4 y están separadas. Aquí vamos a poner, si quieren, generamos exponentes linealmente espaciados. Entonces aquí están mis exponentes linealmente espaciados, ¿no? Entonces vamos a hacer que todos sean de la forma 10 a la m, ¿no? Entonces voy a hacer aquí que mis n's, digamos, mi idea intuitiva podría ser que sean así, ¿no? 10 a la k, ¿sí? Pero si yo hago esto, si yo hago los n's así, vean que hay n's fraccionarios, ¿sí? Porque claro, que yo tenga exponentes linealmente espaciados no me garantiza que no vaya a haber n's fraccionarios, ¿están de acuerdo? Ahora, la n es el número de particiones del integral. ¿Tiene sentido que n sea fraccionario? Pues no, porque no podemos hacer una integral con 10.5 subintervalos. No tiene sentido, ¿no? Entonces, para que sea entero, yo lo voy a tomar la función techo, ¿sí? Que se escribe en Julia Seal. ¿Se acuerdan de qué es la función techo? La función techo es el siguiente entero próximo, ¿no? La función techo lo que les da, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aquí hay 10, 12.6, etcétera, ¿no? Cuando yo le aplico a eso el techo, el 12 se vuelve 3, el 12.6 se vuelve 13, el 16. No sé qué se vuelve 17. Es el mínimo entero más grande que el número, ¿sí?
O sea, es el siguiente entero, es redondear hacia arriba, pues. Entonces, eso es la función ceil, ¿sí? Desgraciadamente, aunque hagamos esto, Julia aquí se sigue quejando, ¿sí? Nos dice que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan hacer un range, justamente, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Range que empiece en 0, stop en 1 y que tenga longitud 12.0, Julia no va a querer, ¿sí? Porque va a decir, es que esto es un flotante y no puede ser flotante. Aunque sea un entero, aunque no tenga parte fraccionaria, yo no quiero que sea un flotante. Aquí necesariamente el length tiene que ser un entero, un integer. Entonces, esto no me va a dar chance, pero esto sí me lo va a dejar. ¿Sí? Eso pues es una verdadera desgracia, pero la única forma de hacer que eso funcione es además entonces añadir aquí el int64, ¿sí? Para que a fuerzas se vuelva entero nuestro número después de hacerle la operación techo, ¿sí? Y aquí están, aquí quedan ya mis exponentes 10, 13, 21, ya con enteros, ya no tienen el punto cero y ya se puede hacer esta cosa bien. Entonces, sí quedó claro cómo había que hacerle. O sea, el truco simplemente es generar exponentes y luego generar las n's, pues como 10 a nuestros exponentes, ¿no? O sea, 10 a la k para k en los exponentes. Y bueno, de eso le tenemos que aplicar int64 y la función techo porque necesitamos que sean enteros, ¿no? Pero si no son enteros, si estos fueran h's, pues no importaría, cosas así. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo hacer esto de generar n's logarítmicamente espaciadas? Brian me pregunta que por qué querrían hacerlo. Pues porque generalmente van a querer hacer las gráficas de error absoluto en escala logarítmica, ¿sí? Y eso tiene que ver con que distintos métodos que utilicen van a, en teoría, todos van a, bueno, si son buenos métodos, deberían algunos de ser más rápidos que otros, ¿sí? Entonces conviene más ver esto en escala logarítmica que, o sea, aquí logarítmicamente bien espaciado que verlo todo achicharrado, ¿sí? O sea, en general, esto es algo que tienen que saber porque igual en laboratorio, en teoría, de repente también tienen que hacer mediciones espaciadas logarítmicamente, ¿sí? Sí, lo que, bueno, no sé, ¿lo han hecho en laboratorio? ¿Han trabajado con escalas logarítmicas o con puntos logarítmicamente espaciados en laboratorio? Es que yo soy de lo peor, la verdad, como que en esta clase siento que la mitad de, bueno, al menos al inicio todo el tiempo nada más me quejo del laboratorio, como que solo busco así de medio like y decimos algo malo del laboratorio. Así estoy en esta clase, pero pues bueno, sí es una carencia, ¿no? Sí deberían de verlo aquí. O sea, sí hay o sea, sí sí deberíamos de estar apoyados porque lo vean ahí, pero pues no, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, tienen que tener este feeling para la vida de trabajar con distintas escalas cuando hay fenómenos que están entre escalas, ¿no? O sea, cuando hacen cosas de frecuencia en laboratorio que siempre tienen, o sea, por ejemplo, si quieren medir la respuesta de una cosa a frecuencia, a sonido, ¿no?
pues el sonido humano va de 20 a 20.000 Hz, ¿no? No pueden tomarse linealmente espaciados porque el inicio y el final cambian mucho de orden de magnitud, tienen que tomarlo logarítmicamente espaciado, ¿no? Entonces, si en laboratorio les preguntan así de, justo si se van y se hacen una prueba de audición, así están separadas las frecuencias que les ponen, están separadas logarítmicamente espaciadas. O sea, para que sean, digo, para que estén uniformemente en escala logarítmica, ¿no? Entonces, esta habilidad se tiene que saber, ¿no? Uy, no, me encantaría dar un laboratorio, la verdad sí sería una experiencia muy cotorra, pero no, se ve bien difícil. Y no me imagino cuál, la verdad. Quizás el de fenómenos, yo creo que el de fenómenos es el único que podría dar. Igual y de óptica también, o de mecánica. Fenómenos o mecánica yo creo que podría dar, pero me da un poco de hueva, la verdad. Ah, sí, el de óptica también quizás, pero están bien paupérrimos. No, los de contemporánea están peor. Menos daría contemporánea. Aparte hay buenos profes, o sea, contemporánea ya hay buenos profes, la verdad. De los demás creo que no hay buenos profes, entonces quizás sí. Sí, Valeria me preguntaba algo importante que era que gracias al SIL ya no es exacta la separación lineal, ¿no? Sí, tienes razón, con el SIL ya no es exacta, pero tampoco lo mueve tanto como para que ya no se vea bien. ¿Sí? O sea, sí, aquí si tuviéramos un microscopio no queda exactamente igual la separación. Aquí se ve, ¿no? De hecho, entre este y este no se ve exactamente igual que este y este. Pero digo, se ve más bonito 1000 veces esto que lo que está acá, ¿no? Sí, también podría dar uno de electrónica, pero ya está, según yo son buenos los profes. Andrés Porta, que es el que me dio, fue muy bueno, aunque es un profe pues de la vieja escuela, ¿no? O sea, y de la vieja escuela me refiero, pues no está tan metido en cosas de programación y así, que creo que lo deberían de ver en electrónica, pero bueno. Están los otros cuates, los que dan Arduino y también, o sea, sin duda no creo que haya malos profes de electrónica, la verdad. Ok, bueno, pues ya esto es todo lo que yo les tenía que exponer, digamos, del notebook. Lo que sigue es que empiecen a integrar funciones. Aquí hay unas integrales difíciles para que prueben sus funciones con la regla de integraciones adelante y para que pues vean otras cosas, ¿sí? Igual, por último, vamos a platicar nada más antes de que los deje para que se pongan a trabajar ustedes en el notebook de las integrales como funciones, ¿sí? Este, la integral de una función, ustedes saben que la integral es un número, ¿sí? La integral es un número real, es un área, el área algebraica, ¿no? Pero cuando dicen que una integral es una función, ¿a qué se refieren? O cuando les dan una función, ¿qué es la integral? Exacto, al área hasta una variable x. O sea, lo que vuelven es que vuelven uno de los límites de integración, el superior normalmente, una función, una variable, ¿sí? Entonces, variando ese número, ahí sí la integral se vuelve una función, digamos, porque o sea, el valor de esta área va a depender del número x. Entonces, bueno, esto es lo que es una función, digamos, una integral cuando ya es una función, ¿no? Cuando le llaman también la antiderivada o cosas así extrañas, o la primitiva o lo que sea. Esto es cuando la integral se vuelve una función, cuando ya no se vuelve un número, cuando ya varía conforme varía el límite, uno de los límites, ¿no? Entonces, ¿qué funciones están definidas a partir de una integral? Pues la más famosa es el logaritmo, ¿sí? Y ustedes pueden usar lo que vimos ahorita para crear una función que les dé el logaritmo integrado, ¿sí? Que les dé el logaritmo a partir de la definición integral y no a partir de otra cosa, ¿sí? Sí, o sea, muchas funciones están definidas
O sea, las inversas trigonométricas se pueden encontrar explícitamente, no es tan complicado, pero muchas se pueden definir a partir de, o sea, la gamma está definida a partir de una integral. Muchas como de MAF están definidas a través de integrales, ¿no? O hasta en cuántica, muchas luego están definidas a través de integrales. Entonces, vamos a definir ahorita, vamos a hacer el ejemplo solo con el logaritmo, ¿no? Aquí tengo inf de s, que es 1 entre s, ¿no? O sea, es la función que voy a integrar para el logaritmo. Luego, pues justamente, ¿cuál va a ser la integral? O sea, el logaritmo integral, o el logaritmo calculado como integral, pues va a ser justamente la integral hacia adelante, ¿no? De la función inf desde 1 hasta x para n valores, ¿no? Aquí está, logaritmo integral xn, ¿no? Entonces vean, ¿no? O sea, el valor exacto nuevamente de el logaritmo, por ejemplo, de e, pues es justamente 1, ¿no? Y el logaritmo, pero integral de e con 100 puntos, pues da 0.99, ¿no? Que es casi lo mismo que el logaritmo real. No tiene un error en el orden de 10 a la menos 3, ¿no? ¿Queda claro qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué mi logaritmo integral también depende tanto de n como de mi límite, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto de cómo hacemos esta función que nos regrese una función definida a través de una integral? Ok. Bueno, y pues ustedes igual podrían graficar el logaritmo de esta forma, ¿no? Fijen n en 100, ¿no? Pongan n aquí en 100 nada más. Y pues pueden hacer aquí la gráfica del logaritmo integral, pues nada más es variando x, ¿no? Si fijan n, se vuelve una función de una sola variable, entonces pueden hacer sus x's de 1 a 10, ¿no? Y pues nada más hacen logaritmo integral de xn para x en x, ¿no? Y pues vean cómo se parece mucho, ¿no? El logaritmo original es este que está en azulito y la integral numérica es el rojito. Vamos a cambiar el tamaño otra vez. Ahí está, ¿no? Justo si quieren vamos a ponerle igual la leyenda a la izquierda. Entonces, justamente aquí van pegaditas las dos, ¿no? Y pues obviamente la integral numérica se va separando porque conforme hacen más grande el intervalo, pues 100 subintervalos se vuelven más imprecisos, ¿no? Para hacer la integral en 100 subintervalos. Cuando es chiquito el intervalo, 100 subintervalos son suficientes, pero cuando es más grande, pues la función varía más y ya no se vuelve tan preciso. Pero bueno, ¿alguna duda sobre esto de funciones definidas a través de integrales o las funciones que salen de una integral? ¿Cómo programarlas y todo? Bueno, pues, ok. Entonces ya con esto tienen todo para hacer este notebook, ¿sí? Denle porque ahora se viene pesado. O sea, bueno, no se viene pesado, pero hay muchas más cosas que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay otra regla, existe la integral hacia atrás, que obviamente se evalúa en el punto de atrás del intervalo. Existe la interval centrada, que es la que se evalúa en el punto medio. Y esas son las integrales rectangulares, ¿sí? Existe algo más interesante, que es la regla trapezoidal, por ejemplo, que es la que en lugar de ser un rectángulo, hace el área de este trapecio, ¿sí? Bueno, entonces deduzcan, hay que encontrar la regla y hay que deducir cómo se hace la regla. Existe algo todavía más loco que es
la integral de Simpson, por ejemplo, que lo que hace en lugar de hacer un trapecio aquí es que con estos 3 puntos aproxima una parábola, ¿sí? Utilizando interpolación de Lagrange. Y aproxima una parábola, entonces aproxima esto como el área bajo la parábola. Y bueno, eso está más complicado. También lo pueden hacer porque es un ejercicio del notebook. Etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, todo lo que corresponde es ahora sí que denle, chicos, al notebook para que acaben todo lo que puedan hoy. Hay mil y un formas de hacer integrales en la compu. Estas son como las 4 más básicas y que les van a enseñar los fundamentos, pero ahí podrían hacer un proyecto de puros métodos de integración. Se ha hecho, o sea, yo me acuerdo de unos alumnos que hicieron uno que estuvo chido. Pero bueno, pues denle, chicos, denle al notebook. Me voy a quedar aquí tantito por si tienen alguna duda o alguna otra cosa, pero así que lo que les tengo que exponer hasta aquí llega. Todo lo demás es que le den al notebook. El proyecto fue de integración, de métodos de integración más avanzado.